Bienvenidos a Escorizer Live, el único podcast del deporte amateur de España con toda la actualidad de los deportes de contacto, entrevistas, noticias, novedades y mucho más. Presentado por Clara Rodríguez, Ibao Mesa. Escorizer Live, por y para los deportistas aficionados del deporte amateur. ¿Empezamos? Buenas Hola, noches, Pablete. Claritas, ¿cómo estás? Resfriadita. Bueno, pero eso se te pasa rápido. Es que te has llevado toda la feria de Carmona, allí No, bebiendo. toda la feria de Carmona no. Yo he juntado la Campe- feria con los campeonatos, campeonato. los campeonatos con la feria, no. Copa de España infantil, sus 4, sus 6, sus 8, sus 12 y después Copa Dragón de Alcalá, Copa ¿no? Dragón. Sus 15 y sus 17. El año que viene deberían de hacerlo impares, porque ahí hay unos escalones, ¿no? ¿Impares? Impares, sí, porque de sus 12 a sus 15, ¿no me sería mejor sus 13? Es una Ah. discusión que tuve en el campeonato, no te preocupes. La historia. Bueno, ahí hubo mucho nivel, los equipos de Ucrania que vinieron a pelear, los equipos de Granada, de Baleares, de Valencia, País del País Vasco. Vasco, es decir, tuvimos una copita interesante. Mi niño peleó también, sí, quedó sí. segundo, y a un punto casi para Uy, ganar. en el último punto. En el último punto de oro, pero bueno, ahí estamos. Tiene 6 añitos y hay que empezar. No pasa nada, poco a poco. ¿Qué más? Esta semana descanso, ¿no? Sí, por favor. Ya está hasta el 17 de junio. ¿Tanto? Sí, vamos a tener 2 semanitas tranquilitas. Sí. Copa del Rey. Cuando yo empiece, ya no termino. El mes de junio empieza el 17 y terminará el 17 de julio, por lo menos. No, tú estás hasta el 17. Yo el día 8 me marcho a Cerdeña. A Sassari. Es verdad, te A vas a Sassari. Sassari. A Sassari. Bueno, a comer queso sardo con los gusanos. Ay, Ya te contaré eso. Fuera, después te lo cuento. eso no me ha gustado. No, pero está muy bueno. Está prohibido. No, se puede comer. no me vale el parmesano, Es mejor. que en Cerdeña es otro mundo. Yo y la comida y yo. Bueno, ¿y esta noche qué, Clarita? Esta noche tenemos aquí Tela, ¿no? leña, ¿eh? Leña. Uf. Yo lo encontré por casualidad viendo unos vídeos de las 9 luchas más antiguas. Yo lo conozco por ustedes, así que... Sí, porque somos unos frikis, tú lo sabes. Y bueno, empezó haciendo deportes, artes marciales, especialista casi, no sé, de MMA, entrenador físico, entrenador para la... licenciado en... Entrena todo tipo de deportes de combate en Uruguay. Sí, porque viene del otro lado del charco. Sí, vamos a preguntarle a ver qué tiempo hace allí. Muy buenas tardes, noches, Álvaro, ¿cómo estás? Buenas tardes, noches para ustedes. ¿Me ven completo ahí o es como yo Yo veo ahí te- por yo la te- mitad? Te voy cuadrando, no Y te vos- preocupes. Yo te cojo así un Perfecto, poquito, perfecto. hago así, te bajo y ya aparece perfecto. Listo. Ahora lo primero. ¿Cómo Buenas están? tardes. Un placer estar con ustedes, un placer saludarlos y también a quienes nos acompañan del otro lado. Bueno, nada, muchas gracias porque te pedimos que vinieras y rápidamente aceptaste, no tuviste ningún tipo de problema y eso se agradece mucho. Bueno, primero, ¿cómo está la situación? No sé, yo sé que tú no eres especialista en lucha olímpica, ¿vale? Pero algo conocerás, no sé. ¿Cuál es la situación de lucha olímpica, de sambo y de MMA y grappling, que es más o menos las luchas más comunes que hacemos nosotros? Ahí en Uruguay, ¿cómo está el tema? Que lo tenemos un poco desconectado. Bueno, mira, el tema es sencillo. Uruguay creo que pasó como en la gran mayor parte de los países de Sudamérica o de Latinoamérica, y quizás también de Norteamérica y del mundo, en el que por allá por los años 60, 70 se empezaron a conocer las artes marciales tradicionales, que fueron las que abrieron, digamos, el mundo, a través tanto del cine, de la televisión. Hubo toda una movida en esos tiempos en el que el cine siempre fue puerta de entrada a lo nuevo, para bien y para mal. Para bien y para mal. En este caso,
sin lugar a dudas que para bien siempre hay precursores que son los que digamos, abren una brecha. En este caso son actores que también han sido artistas marciales. Y claro, en mi búsqueda por los orígenes, me he dado cuenta de que depende del país en el que estamos y el cine que se haya visto en ese momento es el tipo de artes marciales, combates, artes de combates o cualquier tipo de deporte de combate que más se ha promovido. Entonces, por ejemplo, vos encontrás de que lo que es la parte del karate japonés está muy difundido en Uruguay, pero también en el mundo. Por Karate El Kid. taekwondo, Por Karate Kid. claro, por Karate Kid, exactamente, por Karate Kid. El taekwondo para mí es un misterio porque es uno de los artes marciales tradicionales más difundido, sin embargo no ha tenido grandes representantes pioneros. Hoy sí podemos hablar de representantes, pero no se ha caracterizado por tener grandes pioneros que representen el taekwondo, salvo aquella película que había, que no recuerdo, Lo mejor de lo mejor, Best of the Best, que se daba en Corea, en que Alex tenía el pelo largo, uno con el parche acá en el ojo. Salvo eso, después no había. Sin embargo, el taekwondo tiene gran difusión. El aikido por Segal, les guste o no les guste, y así. La lucha, por ejemplo, es algo que, si bien se encuentra presente en el ADN de las personas, porque nosotros naturalmente luchamos y naturalmente damos de puñetazos, pero primero luchamos. El hombre cuando tuvo que salir a dar sus primeros pasos en el mundo, tuvo que buscar la forma de comer, tuvo que buscar la forma de guarecerse del sol, de la lluvia, de la noche, y tuvo que buscar la forma de defenderse, tanto de las bestias como de otros. Entonces, la lucha, la forma de lucha cuerpo a cuerpo, el trenzarte, está impreso en el ADN. Vos cuando mirás un niño, un bebé, con otro bebé, luchan. No intentan hacer ningún tipo de maniobras extrañas. De hecho, ellos ni siquiera, antes de intentar darse golpes de puño, patada, luchan, se trenzan. Está grabado en nuestro cerebro más primitivo, en el reptiliano. Entonces, a lo que voy al punto con esto, si bien la lucha es, para mí entender, el arte de por excelencia, el primero, el original, no es el que más se ha difundido. Correcto. Incluso, si vamos a la historia, se encuentra registro como que el boxeo por África, luego vienen los chinos, los japoneses, y la lucha en Grecia la estudiamos hasta nosotros en el colegio. Porque cuando estudiamos Grecia, que vamos a estudiar Sócrates, que vamos a estudiar su alumno Platón y su alumno Aristóteles, ya estamos viendo lucha, porque cuando ves los jarrones, ves el pancracio griego, la lucha grecorromana, la lucha, entonces está la lucha. Sin embargo, las escuelas de lucha, las federaciones de lucha, no sé por qué no las he encontrado tan difundidas como deberían y como yo creería que deberían de estar. Más en tiempos modernos, con la inmersión de las MMA, primero del vale todo y después de las artes marciales mixtas, creo que la lucha a través de algunos exponentes empezó a tomar un auge de mucho más relevancia que como los otros estilos con el cine. El karate y el kung fu fueron conocidos por el cine. La lucha fue conocido por las MMA, las MMA, las artes marciales mixtas. No estoy diciendo que antes de las MMA países ya no compitieran en lucha grecorromana o lucha olímpica. No estoy diciendo que ya no había, por supuesto. Estoy hablando de ese auge, de ese boom, en donde te ven haciendo algo de golpear y te dicen, vos sos karateca. Si no, soy taekwondón. Y yo diría que la lucha fue con Nurmagomedov, que no fue, al final fue el Daguestán el que, ¿no? El que nos ha traído, digamos, que se conozca lo que es la lucha, ¿no? Khabib Nurmagomedov fue el que, digamos, Sí, mira, claro, capaz que a mí me cuesta un poco verlo con ojos modernos, yo lo veo desde la vieja escuela, y a mí yo veo inmediatamente al hombre de las orejas de coliflor, a Randy Couture, por ejemplo.
¿tá? Yo pienso en lucha y recuerdo a Randy Couture, que, bueno, también recuerdo de alguna manera, pero claro, no era lucha, lucha. Lo que pasa es que nosotros acá cuando decimos lucha y decimos Khabib, estamos colocando el grappling, porque Sí. el sambo en sí mismo, yo no sé si Khabib entrenó lucha, lucha, lucha grecorromana o lucha olímpica. Sé que Yo tiene diría que grappling por sí, el que sambo. entrenaba en el Dagestán, ¿eh? Sí, pero ahí hay ¿Ah, sí? una, ¿En sí, Dagestán? en Dagestán, pero ahí hay una mezcla muy rara porque en Dagestán también te hacen grappling y también te hacen sambo. Es decir, Claro. que seguramente las haya hecho todas. Sí, 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 sí. Bueno, en realidad sí, él pasa que el sambo en Rusia bueno, cuando digo Rusia me refiero a toda esa Todas. zona ¿Tú es sabes bastante. lo último que me dijeron en el Campeonato de España de sambo que hubo en Langreo, en Asturias? Que no sé cuándo ¿Mm? fue, en marzo, creo recordar. Me llegó un hombre mayor y me Sí, dijo, anda, yo el sambo no lo conocía, pero es como el judo antiguo que yo practicaba. Es decir, Sí. que, claro, que porque el sambo es judo. es algo sin quitarle toda la fuerza que le han quitado al judo, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Sí, sí, sí. Pero- Pero bueno, entonces la lucha al punto que quería llegar un poco es aquí en mi país, la lucha olímpica, la lucha grecorromana o cualquier campeonato de lucha realmente no está tan difundido. Es mm, más, no es, por ejemplo, vivo en una ciudad pequeña de 120.000 habitantes. ujú. Si yo hoy te dijera, voy a buscar una escuela de lucha, no hay. En la ciudad vecina, creo que tampoco. En los 4 puntos cardinales, no sé. En Montevideo, seguro que sí, pero no conozco, pero seguro que hay. Bien, ahora, si tú me dices, anda a aprender karate. Ah, sí, sí, mira, hay una de JKA, hay una de Kyokushin, hay una de Mm, mm. el de Daigichi Funakoshi, o sea, Taekwondo, también hay WTF, hay ITF, hay ATA, o sea, Sipalki, también, hasta el Sipalki. La lucha no tanto, no sé por qué, yo lo asocio a que, insisto, aquí fue muy movido por el cine Mm. y luego las MMA ya pasaron directamente a entrenar MMA, escuela de MMA hay. Escuela de MMA hay. ¿Y grappling y Brasilia? Porque son diferentes. Brazilian People, bueno, a ver, en grappling solo no. Si decís, de hecho, yo no sabía, me entero tiempo para atrás, Ajá. de que podés aprender grappling solo. ¿Ok? Sí, correcto. De hecho, para mí, el grappling, yo decía, sí, sí, el jiu-jitsero maneja el grappling, el luchador maneja el grappling. No, yo lo tenía así. Luego me entero de que no, podés hacer grappling. Grappling. Ok. Pero no, ahora Brazilian Jiu-Jitsu y Gracie Jiu-Jitsu, Mm, sí, hay mucho, pero tenés que tener en cuenta de que yo por ejemplo estoy a 200 kilómetros de Brasil. claro. Claro. Hace un Entonces, interclub, básicamente. exacto, sí, 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 estamos muy cerca de Brasil. Entonces, quiera o no, hay influencia, hay influencia. De todas maneras, Brasil, luta libre, Brazilian luta libre, Ajá. no hay. No vas a encontrar por aquí. En Argentina, en lo que es la provincia más cercana, seguramente tampoco. En Buenos Aires seguramente es que sí. Pero Brasilia en luta libre no, y también es de Brasil. Y tiene prácticamente, Brasil, fueron los dos enemigos, el Brazilian Jiu-Jitsu con la Brazilian luta libre, eran las clásicas peleas de Río de Janeiro en las playas que se agarraban a tortas, Sí. los representantes de uno con Valdemar Santana, los representantes de otro con los Gracie, y que luego eso se fue proyectando hasta llegar a ser el Valetudo y luego a ser el primer Ultimate Fighting Championship, y así. Te voy a parar un poquito, porque seguramente aquí habrá alguno que se haya perdido. ¿Qué diferencia hay entre el Brasil, entre grappling y Brazilian? Más o menos lo sabemos. El grappling es la base de la MMA, la posición, la dominancia. Brazilian es diferente porque se pelea diferente. Pero ya Brazilian, la lota brasileña, los Gracie, más o menos, ¿qué diferencia hay, qué matices hay entre una y otra? Bien, Jiu-Jitsu, Brazilian Jiu-Jitsu, es un estilo de Jiu-Jitsu que está directamente hecho para la competencia, Vale. ¿tá? Por y para la competencia de Brazilian Jiu-Jitsu.
Gracie Jiu-Jitsu es el Brazilian Jiu-Jitsu original por los Gracie, pero que tiene técnicas para pelea en jaula, en MMA y en la calle. Vale. Bien. Ellos manejan desde sin el gi, aunque no es característico, pero lo manejan, hasta técnicas para lo que es la jaula, tienen técnicas sucias en Gracie Jiu-Jitsu. Bien, esa es la diferencia entre Jiu-Jitsu, Brazilian Jiu-Jitsu y Gracie Jiu-Jitsu. La luta libre o la Brazilian luta libre prácticamente te lo dicen, es Gracie Jiu-Jitsu sin el gi. No usan ki. Y tienen un poco menos de técnicas que de por sí el Gracie Jiu-Jitsu ya tiene técnicas acotadas comparado con el Jiu-Jitsu japonés. Pero es el mismo Jiu-Jitsu sin el gi. Básicamente, un competidor de Brazilian Jiu-Jitsu o de Gracie Jiu-Jitsu con uno de Brazilian Luta Libre pueden encontrarse en un torneo y hablar de lo mismo. Las mismas técnicas, todo lo mismo. Puede haber alguna diferencia. Siempre hay algún matiz que es muy peculiar y particular y a veces está más determinado por el linaje de quienes lo enseñan que por el arte en sí mismo. Claro, el maestro más que lo que es la... Sí. Es más, puede ser más una etiqueta, ¿no? Y muchas veces, y a veces también, claro, pasa que han habido maestros y maestros, están esos maestros que nacieron en un arte, crecieron en ese arte y no se movieron de ese arte, y fueron puristas y transmisores de ese arte. Y después están aquellos otros que han entrenado otros artes y han tenido otras visiones, y después, si vamos a Brasil y algunos otros, están aquellos que además se han agarrado a tortas. Como ellos dicen, se han agarrado a piña, entonces eso ya le colocan otro tipo de impronta, digamos, a su estilo. Perfecto. Bueno, la introducción la hemos hecho extensita, ¿eh? Está bien, me gusta. Sí. La introducción. Bueno, Álvaro, ¿tú cómo empiezas a ser como nosotros, prácticamente, un freak de la lucha, de los deportes de contacto, de las artes marciales? ¿Cómo empiezas? Mirá, con 5 años, 6 años tenía problema de obesidad. Era muy gordo. Padres separados y demás, esas cosas que hacen que un niño devore, ¿bien? Somatice mucho comiendo. En ese momento, además, obviamente, el gordo de la escuela es el que sufre bullying siempre. Bullying psicológico, bullying físico, de todo. Lo cierto es que el médico, el doctor, le dijo a mis abuelos paternos, que fueron quienes me dieron criación, que tenía que hacer algún deporte, algo tenía que hacer, porque con 5 años, 6 años no podía tener esa gordura. Entonces, intentaron fútbol, no me gusta. Intentaron básquet, no me gusta. Intentaron natación, no me gusta. O sea, no me gusta, hasta que les pido, quiero aprender Kung Fu porque tenía unos vecinitos que aprendían Kung Fu y quería aprender Kung Fu como Bruce Lee para poder defenderme de mis compañeros. Correcto. Regalo de cumpleaños, 7 años, escuela de Kung Fu. Ahí empecé. 7 años hasta prácticamente los 18. Estuve siempre en la misma escuela, o sea, de continuo, pero claro, ya la adolescencia te empezás a hacer preguntas, empezás a querer incursionar más. Las películas abrían un terreno en el que vos decías, yo quiero hacer eso que hace Steven Seagal, yo quiero boxear como Rocky, yo quiero esto. En ese momento empezó la UFC, Ultimate Fighting Championship 1. Uy, sí, el Jiu-Jitsu Brazilian de los Gracie es el mejor arte marcial del mundo porque derrotó todas las artes marciales y todo. Y siempre los profesores o maestros, sifu, senseis, conservadores, no, si te vas de escuela, no, tenés que estar acá, porque acá te damos todo y acá aprendes todo. Mirá, también aprendes a derribar, mirá, pum, pero no nos convencía. Entonces yo y 2 compañeros más dejamos ya en cinturón negro, no quisimos continuar para que si fuéramos a enseñar o no, y ahí empezamos como un picaflor, como un colibrí, que va de flor en flor, íbamos de arte en arte, de estilo en estilo, probando, conociendo. Los más tradicionalistas y puristas nos decían, eso está mal porque vos tenés que ir y dedicarte y meterte en uno y no salir, y nosotros decíamos, como típico adolescente, pero ¿y si yo no pruebo, cómo sé lo que me gusta, lo que no me gusta? Cierto. Pero por lo que vos me digas, pero capaz que te gusta vos y a mí no, déjame probar. Y bueno, y así fuimos probando y probando, hasta que al final, en lo que es personal,
di vueltas y vueltas, pasé por Japón, no me gustó, pasé por Corea, no me gustó, lo mío era China, hasta que al final encuentro el Sanda Sanjo y ahí me quedé. Me quedé en Sanda Sanjo porque era algo parecido al MMA, que en ese momento no se decía MMA, se decía el vale todo de Vale las todo, jaulas, sí. era parecido, y era chino, y bueno, y además tenían patadas y me gustaba, y esto, pero lo cierto es que luego también ahí, te dije a los 18, ya será a los 19, 20, una etapa en la que tenés que estudiar, tenés que trabajar, son un montón de cosas que se dan en la vida de una persona en esa etapa de edad, en el cual al momento de dedicarme a estudiar también elegí la parte de educación física, porque era lo que más me gustaba, lo que mejor me salía, vamos. Ujú. Entonces quería ser entrenador de artes marciales y ahí empecé a hacer el profesorado de educación física aquí, licenciatura es ahora. Y bueno, lo hice un tiempo, después entramos en crisis en Uruguay, me puse a trabajar, ya cuando estaba trabajando tuve que elegir, ¿dejo de trabajar o estudio? Si dejo de trabajar, estudio, pero no como. O sea que era todo año 2005-2006. Así que estuve como en un bajón emocional, abandonando todo por un par de años, hasta que por allá, como por los 23 años, 2007 sería, me decidí, digo, bueno, vamos a buscar y empecé a estudiar por privado. O sea, los colegios privados, las academias privadas, que en ese momento eran mixto, online, mejor Ajá. dicho, online no, en ese momento era a distancia Claro, presencial. claro, El, claro. el online todavía no estaba ahí. A distancia era, pagabas, código postal, me mandaban libros, nos mandaban cassette primero, CDs después para estudiar, estudiabas y luego los exámenes, sí, obligatorio viajar al centro donde tenía, en este caso Montevideo, que era la capital, 500 kilómetros, cada 6 meses a dar exámenes parciales, pruebas, etcétera, porque si no era presencial no te daban la titulación. Entonces Correcto. pasé casi 4 años y medio estudiando así. Así es donde hago el Technical Advance en entrenamiento físico y el Technical Advance para la nutrición y la salud y el deporte. O sea, el título dice así, pero en español sería técnico avanzado en entrenamiento y musculación y el otro técnico avanzado en nutrición para el deporte y el bienestar físico. Mm. Pero seguía trabajando, ahí nunca dejé de trabajar, trabajaba en hotelería, entonces como no podía ejercer lo que había, porque de vuelta eran tiempos de crisis, no podés dejar algo fijo para ejercer, seguía estudiando y seguía acumulando diploma tras diploma tras título, pensando que alguna vez quizás lo iba a utilizar y creo que nunca lo utilicé, en definitiva, salvo ahora en los últimos años que sí, estoy trabajando en un gimnasio y que empecé a hacer cursos online Ahora en sí. donde ahora sí, pero ahora los hago yo y los vendo yo, porque digamos que en todo esto me encontré con un gran vacío, con un gran hoyo negro, que es el que por más que hacía cursos, capacitaciones, licenciatura, máster, coaching, especializaciones, diplomatura, nunca encontraba uno que fuera específico para artes marciales y deportes de combate. Entonces, claro, yo preguntaba y me decían, no, pasa que vos estudiás los principios físicos y los principios de la nutrición tal como son. Luego, si vos querés, hacés la derivación. Pero no vas a encontrar una universidad para los deportes de combate que haga un máster en deporte de combate. Quizás ahora lo hay, no sé, quizás en Estados Unidos, en España, no he Yo no los he encontrado. visto, yo no Pero los he visto, ¿eh? no, no, y estoy muy en contacto con gente de España, sé que no, en España por lo menos, en Estados Unidos no sé, pero me encontré con ese cuello de botella. Entonces pasé mucho tiempo haciendo la adaptación, o sea, bajando, decir, bueno, vías metabólicas, células y fibras musculares que necesitas para el grappling, para el kick, para el derribo, células blancas, pero de resistencia, pero para el boxeo, la diferencia entre uno y otro, para luego decir, bueno, ahora sí, si sos un boxeador, tus piernas requieren de esto, pero tus puños de esto, y tus vías metabólicas energéticas son estas. Si sos un luchador, tu fuerza es esta, tu resistencia tiene que ser esta, tenemos que trabajar de esta manera, así. Lo mismo con la nutrición, uno por uno, y ahí fue donde saqué el curso para preparación física, Ajá. para autoentrenador le llamé. Autoentrenamiento, preparación física para artistas marciales y peleadores, que va enfocado directamente a quien quiera
desarrollar aquello que necesita un peleador. O sea, resistencia, explosión, velocidad, timing, potencia, pegada, etcétera, etcétera. Y bueno, me ha ido bastante bien con eso. Pero tuve que hacer la adaptación yo, porque una no, curiosidad. realmente no hay. Una curiosidad. Yo Sí. estoy entendiendo entonces que la alimentación será muy parecida, pero ¿son diferentes de un boxeador a un luchador, por ejemplo? Sí, claro, por supuesto, porque trabajan sobre vías metabólicas energéticas distintas, Ajá. mientras que hay determinada... A ver, partamos de lo siguiente. Boxeador Sí. en las piernas necesita células musculares rojas de resistencia, alta resistencia a la fatiga, poco volumen, prácticamente nada, mucha resistencia. Sus piernas consumen durante una sesión de entrenamiento de pelea muchísimo BCA, leucina, isoleucina y valina, entre otros. O sea, ahí el boxeador de la cintura para abajo es un mundo, pero de la cintura para arriba necesita muchísimas células musculares blancas T1 de contracción rápida, pero de explosión. Claro. ¿Por qué? Porque el boxeador necesita muchísima explosión y potencia y pegada. Las rojas de las piernas no son ni explosivas, ni potentes, ni fuertes. Son resistentes a la fatiga. Pero los brazos del boxeador tienen que ser muy explosivos, muy explosivos y muy fuertes. Es otro tipo de célula muscular. Y en ese sentido, el combustible que consumen es muy distinto, porque el ATP de los puños de un boxeador de los brazos sale de la fosfocreatina. El adenosín trisfosfato se recupera a través de la fosfocreatina. Por ende, un boxeador necesita tener altos niveles de fosfocreatina en sangre, ergocreatina. Y para las piernas BCA. Mientras que un luchador también tiene que tener presencia de células rojas de resistencia, pero ni tanto. También tiene que tener blancas de explosividad, sobre todo cuando tiene que hacer un derribo, porque esa misma célula blanca que actúa sobre un uppercut explosivo es la misma célula que actúa sobre la explosión de un derribo, pero cuando el luchador está trenzado, resistiendo, que solamente quien hace grappling y lucha sabe el desgaste fenomenal que tenés, ¿tá? Que cuando te están mirando por televisión piensan que están trabados y que están descansando, cuando la realidad es una muy distinta. Totalmente. Están gastando más energía que cuando están arriba dando de golpes de distancia, ¿tá? Esa célula muscular es la blanca T2, célula blanca de resistencia, no la de potencia. Y esa es la que tenemos que desarrollar muchísimo en un luchador. Cuando vos ves dos luchadores trenzados en el suelo, uno tratando de someter y el otro tratando de zafar, al primero que se le venza la célula blanca T2 de resistencia es el que pierde. Si se le vence al que está tratando de zafárselo, pierde y el otro le entró. Pero si se le vence al que está tratando de entrarle, el otro se zafa. Porque ambos están poniendo en juego la célula blanca T2 de resistencia. Fuerza-resistencia. Y si no la tenés desarrollada, y si no tenés altos los niveles de fosfocreatina, si no tenés altos los niveles de recuperación glucogénica, también. Pero sobre todo tenés que tener ese tipo de célula muscular. Por eso es que los físicos de los boxeadores son distintos a los de los luchadores y distintos a los de los MMA. Y vos dirás, porque entrenan para que el físico quede así. Ojo, no, pará, porque a ver. ellos si hay algo que no les importa es la estética. O sea, ellos no dicen, uy, mi pectoral lo quiero levantar un poquito. No les importa la estética. Ellos entrenan la célula muscular que necesitan para su deporte de combate. El físico que les queda es el que les queda, que puede darse por genética o por definición de lo que es el entrenamiento en sí mismo. Entonces sí que es distinto de un boxeador que de un luchador, es muy distinto. Ya. Clarita. No te me ahogues. Perdón, porque yo me extiendo. Me extiendo. No, que se me ahoga mi Clara. Yo estoy muteada porque como toso de vez en cuando no quiero... Es un mundo. Es que además has estado dando una clase casi de bioquímica al mismo tiempo que estabas explicando una lucha. Ha sido algo Sí. Mirá, potente. te cuento también algo. Potente.
te cuento también algo anecdótico con el tema de la lucha y los deportes de contacto en general. Me encontré, lamentablemente, que muchísimas federaciones de competencias de federaciones no tienen prueba antidopaje. Y si a vos, mi viejo, no te hacen una prueba antidopaje, yo te voy a dopar. Nadie se va a enterar que estás dopado. Y donde yo te suba 5 puntitos más, la fuerza, la resistencia, el aguante, en 2 personas del mismo peso, igual técnica, igual entrenamiento e igualdad de condiciones, yo te subo 5 puntos a través del doping. Y se acabó. Y chao. Y me he encontrado, o sea, eso, digamos, yo tengo una formación en química, entonces hay veces que se nota, pero hay veces que no. Pero acá, por ejemplo, en competencias en Argentina y en Brasil, sobre todo de kickboxing, de Muay Thai y también de este estilo del catch can tradicional, SI. Y las que no son olímpicas, ¿no? Entiendo. No son. Claro. Si va a una competencia olímpica, sí, te analizan hasta la ceja. Claro. Pero te hablo de la parte amateur, te das cuenta que tienen unos niveles de agresividad, de resistencia y de fuerza, que cuando le ves el físico, una en dos, o tiene una genética privilegiada, que puede pasar, o está dopado. De hecho, yo creo que alguna vez lo he dicho. Yo hice el máster de Derecho Deportivo y el secretario general de la Agencia Antidopaje aquí española, él estudió Derecho y vino a darnos una clase. Vamos, dio un ciclo dentro del máster. Y lo decía, es el gran problema de los deportes no es el dopaje dentro del deporte profesional. El gran problema del dopaje es el deporte amateur. Bueno, mira una curiosidad que también la vi, no me la contaron, esta la descubrí en vivo y en directo. Yo siempre decía, ¿por qué será que en los países subdesarrollados, por ejemplo, como el mío, cuando tenemos un boxeador, un peleador, un luchador, un lo que sea, que empieza como a descollar en el amateur, cuando va al profesional, le va mal, pero muy mal. Yo nunca entendía porque yo pensaba, digo, bueno, sí, pasa que los profesionales en Estados Unidos y en España están a otro nivel y tienen entrenadores de otro... ¿Me están escuchando ustedes? Perfectamente. Ok, porque se me fue la imagen, entonces no sabía si... Bien. Bueno, entonces yo decía para mí, ¿será porque quizás en esos países está a otro nivel el profesionalismo? Entonces, claro, se van de acá, amateur va bien, muy bien muchas veces, que vos decís, este va al profesional y la rompe, y van al profesional y los traen en un ataúd, avergonzados. Y yo no entendía por qué, y después me di cuenta de algo. Claro, güey, si vos llegás al deporte amateur y rompés todo porque estás dopado, y al profesional te dicen, ojo, que aquí te controlamos. Acá controlan todo. Claro. Claro. No rendís nada. Porque en realidad llegaste ahí basado prácticamente en un engaño, porque dopado no sos vos potenciado. Entonces es lógico que alguien que se dopa tiene que tener 2 dedos de frente para saber que ni se te ocurra ir a pelear sin dopar, y menos en el mundo profesional. Claro. Que incluso en el mundo profesional esto está, porque primero que nada, tengamos en cuenta algo, cuando se hacen los análisis, se hacen para determinadas sustancias, y si vos tenés una que no aparece en el análisis, no te la detectan. Yeah. Puede aparecer determinados patrones libres ahí que pueden decir, ¿qué es esto? Y hasta no saber qué es esto, puede quedar por eso. Pero en realidad se hace para determinadas sustancias, y si incluso están los agentes enmascarantes, que en eso los rusos y los americanos son genios totales. Y los iraníes, Y los iraníes también. Que eso lo hemos visto en persona. Usan agentes enmascarantes que tenés, decir, ¿por qué esta persona tiene elevados niveles brutales de no sé, serotonina? Sí. Que no tiene nada que ver.
Bueno, porque la gente enmascarante lo hace parecer como serotonina. Imagínate, Entonces Álvaro, digo, ¿cómo? imagínate que yo soy peleador de MMA. Tienes que hacer mucha imaginación, pero bueno, imagínate que yo soy peleador de MMA, me dopo, ¿vale? Y consigo enmascararlo todo, vida profesional, tengo un éxito total, nadie se entera, perfecto, me jubilo, he ganado mucho dinero, tal. ¿Qué consecuencias va a tener mi vida con esa historia de dopaje que he tenido en mi cuerpo? Eh, a ver, me estás hablando de cualquier peleador de Pride FC, Ya. ¿está? Eso es cualquier, poné en YouTube Pride FC, la franquicia ya extinta japonesa, Mm. por cierto, extraordinario, o sea, genios, capos, cracks en lo que es el espectáculo, pero ves esos peleadores con unos volúmenes musculares, una vascularidad, una agresividad, una fuerza que únicamente Fedor Emelianenko logró lo que logró contra esos monstruos porque había una diferencia brutal técnica. De Claro. hecho, cuando el primer ruso campeón de UFC, que fue Oleg Tartarov, El oso Correcto. Oleg ruso. Tartarov, ¿cómo? El oso ruso. El oso ruso. Cuando el oso ruso de UFC pasa a Pride, no recuerdo con quién peleó, pero con un retirado de UFC también en Pride, le estaba ganando y este otro le dio una piña que lo durmió y todo quedó como que le ganó. Tiempo más adelante, Oleg Tartarov dijo, pasa que era imbancable la adicción a los esteroides de este peleador y los golpes eran fulminantes, no había manera de entrarle. Claro. Le pegaba y era como no hacerle nada, y él te pegaba y te dolía. Entonces, bueno, ¿cuáles son las consecuencias físicas? Primero que nada, tenés que tener en cuenta que dentro de la sustancia dopaje hay una infinidad. ¿Ah? Tanto derivados de la testosterona como de los 19-NOR, desde la testosterona, que son casi prácticamente los mismos que se usa para el culturismo, si vamos al caso. Entonces podemos hablar desde testosterona, dianabol, estanosolol, meterolona, masterón, dianabol, turinabol, que fue uno que los que más usaban los rusos, trembolona. Ahora la pregunta es, ¿cuál de ellos usan? Porque no todos sirven para el mismo fin. Y obviamente que los que van a usar son los que tienen ratio más androgénico que anabólico, porque ellos lo que buscan no es desarrollar tanta volumen muscular, sino tener más fuerza, vascularidad y sobre todo empuje y agresividad. En ese Correcto. sentido, los que tienen mayor ratio anabólico androgénico por los receptores androgénicos, como por ejemplo, uno por excelencia, la trembolona, o un derivado del dianabol que es el turinabol, esos esteroides te dan muchísima fuerza descomunal, agresividad, resistencia, recuperación, te dejan loco, porque tiene muchísima adición a lo que son los receptores del cerebro, los receptores de lo que es el sistema nervioso, del corazón. Entonces tenés fuerza y agresividad. Consecuencia a largo plazo, bueno, la trembolona, por ejemplo, ahora está cosechando una camada de Alzheimer, Wow. de Parkinson y de demencia senil que no te haces una idea. Uf. No te haces una idea. Los que llegan, que el corazón no le colapsa antes, seguro, con trembolona, seguro, Alzheimer, Parkinson y demencia senil. Pasa que si vas a los libros un poco más antiguos, esto no, no lo vas a encontrar. Claro, ¿Pero pero por no qué? había datos. Simple. No había datos. Porque no había datos. Los datos de muchas cosas, de muchas, yo qué sé, de muchas vacunas y de cosas, lo vamos a tener dentro de 20 años. Claro, obviamente. Hoy no hay tantos datos sobre ciertas cosas modernas. Bueno, los datos, digamos, los que usaban turinabol o trembolona hace 30 años, recién ahora están teniendo 60, 70. Entonces recién ahora se están viendo cosas en la vida real que antes no. Pero ya te digo, los daños son brutales. Por otro lado, también los golpes que recibes de una persona que está dopada y son muy dañinos. Yo te Muy, iba a muy dañinos. preguntar, Álvaro, porque creo que además nos has demostrado lo suficiente que conoces. Y eso lo hemos visto, por desgracia, lo hemos visto en peleadores en ligas menores y en algún tipo de entrenamiento y de peleas profesionales o semiprofesionales. Bueno,
el efecto de los estupefacientes que no son dopantes, te quiero decir. Un shot de cocaína antes de entrar al ring, ¿qué tipo de sensación primero le da, aparte de la agresividad, supongo, y esa energía, no sé, porque no sé lo que se siente, entonces tampoco... Pero, ¿qué produce en un peleador eso? Porque, bueno, sí, yo sí conozco las experiencias de amigos míos que estaban allí en Sudamérica y han mascado la hoja, ¿no? Pero no conozco qué te puede hacer ya la química dentro de tu cuerpo cuando sales a pegarte hostias, porque al final sales a pegarte. No. Yo se lo he visto en Bueno, vivo, ¿eh? Yo se lo he visto en vivo. Eso lo hemos visto en Lo hemos vivo. visto y de peleadores. En amateur no tanto, más en profesional. Sí, más en Sí. profesional, semiprofesional, porque a mí un tío que hace eso no me parece un profesional. Bueno, Entonces, pero bueno. en las ligas profesionales. Sí, correcto. eso es. Bueno, mirá, vamos por parte. Primero que nada, la Coca-Cola, hablando concretamente, porque claro, hay una Muchas. cantidad, pero hablando concretamente de la cocaína, es un excitador del sistema nervioso, por ende, sin ningún tipo de dudas que lo que va a tener es más fuerza y más euforia. Por otro lado, es un liberador o similar liberador de la dopamina. Hace una especie como de sensación de tener litros y toneladas de dopamina con L-tirosina, por lo que vas a sentir, además de fuerza, resistencia, vas a tener foco cognitivo. La persona te va a decir que siente que se concentra más, que se puede concentrar, que hace foco en algo. Como visión de túnel, ¿no? ¿Cómo? Como visión de túnel. Como una... Yo, o sea, nunca probé coca, pero ellos lo que te dicen es que sienten como que se concentran en algo y el mundo alrededor se les desaparece. Entonces, claro, mayor concentración, mayor... Yo no, personalmente, digo la verdad, nunca vi a alguien pelear bajo los efectos de la cocaína. Me pregunto cómo será. Sí, no tengo ningún tipo de duda que si es profesional y sabe, punto número uno, va a resistir muchísimo, eso ni que hablar, va a resistir, la resistencia es brutal a los golpes. Y por otro lado, bueno, tengo amigos policías, muchos amigos policías, que te dicen que cuando tienen que ir a las zonas, a las periferias, a las zonas bajas, a hacer procedimientos y encuentran drogados, por ejemplo, con cocaína o con otras drogas más duras, son dificilísimos por la fuerza y porque le pegan y no hay manera de voltearlos. O sea, de hecho, ellos mismos se golpean a propósito y no sienten nada, se rompen un brazo y no sienten nada. O sea, entonces digo, sin ningún tipo de duda de que ahí estaríamos hablando de una persona que está totalmente fisurada por la droga. En el caso de uno que se da una línea, por decirlo de alguna manera, imagino que no llegará a ese punto, pero sí que la resistencia, la fuerza y el foco cognitivo te lo va a aumentar. Pero mira que sin ir a la cocaína, hay drogas legales en algunos países, ilegales en otros, como en el mío, que se venden con el fin de adelgazar, por ejemplo, como el ECA. Acá en Argentina conseguís el ECA, que es una combinación de efedrina, aspirina y clenbuterol. Es una Vos bomba, probás ¿eh? el ECA, claro, no, en dosis pequeñas, en dosis reducidas, pero ojo, la dosis que viene la pastilla, luego vos tomás lo que tomes. El único problema es que, claro, no podés aumentar mucho la dosis porque te pasa para el otro lado. Ahora, la vascularidad que sentís, las pulsaciones, cómo te eleva, la resistencia cardiovascular, todo te cambia, todo te cambia. Te lo venden para adelgazar porque, claro, tu corazón sentado, ahora yo charlando contigo, mi corazón estaría a 180. Sí. Wow. Entonces, a hostias adelgazás. Ya. ¿Cuánto va a durar mi corazón? No importa, pero... Claro. Has hablado un poco de los compañeros de Fuerzas de Seguridad del Estado, ¿no? ¿Cómo, sí. Aquí en España, normalmente cuando tú enseñas defensa personal a un civil, por decirlo de alguna forma, se le enseña de una forma, pero cuando se le enseña defensa personal policial, normalmente tienen que bajarle el nivel por el tema de la legislación. Porque normalmente la defensa personal es más dura
que la que el policía puede utilizar, ¿no? ¿Cómo es en Uruguay? ¿Es igual? ¿Cómo funciona? Mira, hay una faltante ahí, y te explico por qué. Si vos vas a algunos países, como por ejemplo, pero sobre todo países y años de años atrás, a Japón, a Francia, encontrás que hacen o diseñan artes marciales o artes de defensa policial para civiles, porque el policía reduce. Ujú. El policía es distinto al militar. El militar es letal. El militar aprende para matar, mientras que el policía aprende para reducir. Es muy distinto, tremendamente distinto. En ese sentido, lo ideal sería que cada país diseñe un sistema que sea así, para reducir, y que le llame como quiera, un gendo, ¿da? Como quiera, Ujú. bando, lo que quiera. O bien que tome uno que ya esté hecho y que lo transmita. Digo, bueno, esto es el arte que usan los policías de Canadá, ¿tá? Y cumple con todos los requisitos legales del nuestro, entonces vamos a hacer esto. En mi país, por ejemplo, lo que hacen es cada lugar tiene un instructor distinto, este de taekwondo y lo adapta, Ya. aquel es de karate y lo adapta, este es de judo y lo adapta. Y en el correr de los años algunos cambian y hace el que quiere, el que no quiere no hace. Hay policías que no tienen ni idea y así. O sea, realmente hay una faltante. Ya. Hay una faltante. Eso sí, los que son de grupos más duros, como acá le llamamos el PADO, que el PADO son, por lo general andan en motocicletas 250, cuando hay una emergencia se hace un llamado, lo primero que cae es el PADO o la Guardia Republicana. Eso es muy difícil que no sepan algo. Ahora, claro, por ejemplo, tengo unos cuantos compañeros de PADO que ellos por su cuenta hacen boxeo y hacen MMA. Y cuando ellos van a reducir, o sea, te sale lo que estás acostumbrado a hacer. ¿Y no tienen Claro. no tienen problemas legales si utilizan MMA, por ejemplo? Y sí, 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 Hmm. sí, sí. Pasa que, bueno, pasan muchas cosas. Por un lado, obviamente que intentan reducirlos. Obviamente que intentan reducirlo. Pero por otro lado también, afortunadamente en mi país, cada vez que van a hacer un operativo o a reducir, por lo general, son de malvivientes, llamémosle así, para no usar términos coloquiales. Hmm. Entonces, como que bueno, si lo reducen medio por lo bruto y ese tipo andaba con un arma y andaba robando y andaba... No tienen, afortunadamente, que hacer por lo general operaciones con el pueblo, como le llamamos nosotros, que una manifestación que estoy yo y que estás vos y que venimos por... No es común, Ya. no es común. Y si hubiese uno, por ejemplo, fuera de los estadios de fútbol, por lo general son grupos de coraceros o grupos de choque que ya tienen se supone que tienen una orientación un poco más dada. Pero no está bien estructurado, ¿sabes? No está. Hmm. No está como debería. Sí. Aquí en la federación sí tenemos la que es la DPP y Sí. está más o menos organizado, sí. Pero bueno, Es fundamental. estamos hablando un poco de defensa policial, militar, y ya yo creo que te voy a hacer una preguntilla, porque para que veas que soy medio estudioso de tu canal, tengo ahí una duda. Y esto Sí. a lo mejor hay que explicar, porque Clara no sé si nos va a seguir. Es que es rubia. ¿El Defendu el origen del Krav Maga? Uf. El A ver, Defendu origen no solo para Clara, es que lo mismo hay gente que nos está viendo que no tiene ni idea tampoco, Es ¿sabes? que es una idea que desde que vi tus vídeos, digo, es que me casa. No, ¡Oh! a ver, bueno, O puede estar no me pongas en influenciado. problemas con Clara, no, de hecho, no sé si se habrán conocido el Defendu con el Krav Maga, de hecho Vienen deberían de todos haber tenido, del origen inglés, ¿no? Porque los de ingleses hecho fueron los deberían de que... tener lío entre ellos. Krav Maga, a ver, El Kapab, ¿no? te lo voy a hacer lo más reducido posible para no extenderme. Sí. En Israel hay digamos, un grupo de entrenamiento que se denomina Avia, y hay, pero vamos al Avia, vamos al origen, que se denomina Kapab. Correcto.
Kapap, Palim en Palim, Kapap. Kapap, al igual que el ninjutsu, es todo un sistema de adiestramiento de todo un montón de cosas. Habilidades físicas, natación, resistencia física, defensa personal, con bayoneta, con cuchillo, a la intemperie, natación, todo. Kapap. Vos cuando haces Kapap, aprendés de todo. Dentro del Kapap hay en la parte de lo que es el sistema de defensa personal. Que ese sistema de defensa personal fue creado en base a varios maestros que eran maestros. Uno estuvo en Japón, ese se llamó Yehuda Marcus, lo recuerdo de memoria porque tenía 30 años y estaba haciendo una demostración con una pistola y la pistola estaba cargada y se pegó un tiro en la cabeza. Pero es judo. Ese era más rubio que yo. Sí. Era más rubio. Judo, boxeo, karate, taekwondo. Sambo también había alguien. Krav Maga en definitiva es incluso lucha inglesa, si no recuerdo cuál, porque ahora me sacaste calzado, pero es una mezcla de varios que estos judíos fueron a los países específicos, a Inglaterra, a Francia, a Japón, a China. En China tomaron clase de... ya me voy a acordar. Y luego vienen y empiezan a determinar técnicas, esto sirve, esto no, y ahí se va depurando, y así es que nace el Krav Maga. Luego de la muerte de Yehuda Marcus, viene un instructor que era campeón de boxeo y que sabía otras artes marciales, que también era maestro de judo y no me acuerdo qué más, que viene a tomar el lugar como capitán de defensa personal llamado Imi Lichtenfeld. Sí, este es el famoso. Imi Lichtenfeld toma algo que ya estaba hecho, le pone su aporte y se continúa enseñando el Krav Maga dentro del Kapap. Pero lo que sí hace Imi Lichtenfeld es eso, lo reduce, hace un manual específico para civiles, lo saca de la milicia y empieza a enseñar el Krav Maga para civiles. Y ahí es donde Krav Maga se hace famoso y reconocido, primero fuera de la milicia en Israel y luego en el mundo, a través de esto que hizo Imi Lichtenfeld, que fue reducir, sacó la bayoneta, sacó todo lo que no era paramilitar y dejó solo defensa para civil. A partir de ahí nace el mito de que Imi Lichtenfeld fue el creador o fundador de Krav Maga. Sí y no. Sí y no. Ahora, para todo esto de Fendu, podemos hablar de que es algo parecido o similar, pero estamos hablando de otro país. Claro, está. De hecho, la idea que yo tenía era que como los israelíes en definitiva maman de los ingleses y de toda la Segunda Guerra Mundial y tal, toda la sapiencia inglesa se la llevan ellos, digo, coño, si el Defendu nace en los años 20, es la herramienta policial, militar de los ingleses, esa puede ser una base para la Krav Maga israelí. Esa era una idea loca. Sí. No, en realidad Krav Maga nace como la mayoría, como también nace el Sambo y como nace el Defendu, que es, al final, todos toman de las artes marciales tradicionales y lo que hacen es depurarlo. ¿Qué artes o estilos hay? Bueno, ahí hay que ir a la historia a ver dónde estuvieron, si estuvieron en el catch wrestling, si estuvieron en boxeo la gran mayoría, judo muchísimos, y después ahí hay algunas derivaciones. Pero prácticamente todos nacieron igual. Por eso cuando vos ves, y esto me pasa muy a menudo, siempre lo vi, haces un Krav Maga, y después mostrás un video, por decirte algo, del Close Quarter Combat de Estados Unidos, combate a cuarto cerrado. Y los pubertos que crecieron viendo YouTube y aprendiendo en YouTube, miran y dicen, eso es una copia de Krav Maga. A ver, no. Ni es una copia de Krav Maga, ni Krav Maga es una copia de esto, pero nacieron exactamente igual. Nacieron exactamente de la misma manera. Que quizás algunos, si vamos a la historia, el que estuvo primero, quizás alguno también aprendió de ahí, se puede dar, pero normalmente
la mayoría tiene o estilo de grappling como el catch, o algún derivado, o lucha grecorromana o lucha olímpica en el cuerpo a cuerpo, judo por excelencia y jiu-jitsu, boxeo y algún arte de pateo. Pero eso ya va a depender de lo que tenían acceso. ¿Qué sé yo? En Rusia tenían Japón ahí, China ahí, Claro. Estados Unidos. Yo tengo la duda del siglo, Álvaro. Uy, Eh, me voy a poner recto. la guerra abierta que hay actualmente, no sé si en Uruguay está también, pero bueno, ya Son con terrenos YouTube yo creo pantanosos, que en una A ver. pelea sin reglas, Sí, sí. ¿gana un peleador de MMA o gana un peleador de Krav Maga? Ay, pero no me podés hacer esa pregunta, que ahora todo tu público me va a odiar. No, ni mucho menos. En Nosotros, la como nos gusta la federación, polémica, en la federación estamos, Bueno, tanto con Krav aquí Maga tenemos los como dos, MMA, están las Aquí dos, tenemos a los dos. listo. Te voy a dar la respuesta sí, y de inmediato, y luego voy a abrir el matiz, ¿ok? ¿Quién gana? ¿Por quién apuesto? ¿Por quién pongo mi billete, mi billulla? Por el de MMA. Ahora, se ha cortado. No te, de Krav Maga, que No, tiene 20 años de entrenamiento. repite porque se ha cortado. Cuando has puesto la moneda, no, hemos dejado de escucharte. Pongo la moneda por MMA. Vale. ¿Ah? Ahora, no me hagan trampa y no me pongan un MMA que empezó ayer y un Krav Maga que hace 40 años que ha hecho de todo. Eso por un lado. Segundo, ¿por qué MMA? Simple, porque el de MMA pelea. Porque el de MMA ha recibido golpes. Pega. Y le han pegado en serio. No ha hecho como que te pego. No ha hecho, no, pero le pegué fuerte. No, lo han dormido. Lo han dormido y ha dormido. Ha sentido la adrenalina de que te van a partir la madre y le han partido la madre y ha partido la madre y el peleador pelea y vos lo vas a poner a pelear. Ahora, quiero abrir un paréntesis en esto. ¿Qué sucede? Si el de Krav Maga, y esto ¿qué pasa? El cerebro empieza a asimilar y a grabarse lo que haces siempre. Y si vos siempre pegás y pegás en serio, luego a la hora de la verdad vos vas a pegar. Cuando el peleador de MMA está knockout en el suelo el otro, él salta a pegarle aún cuando está dormido. Y muchos tradicionalistas dicen, uy, qué horrible cante deportivo. No lo piensa, lo tiene grabado, porque es lo que hace. Además, ahí él no tiene nada que ver, es el juez ahí. Eso, él está libre de culpa y cargo, es el juez. Pero él lo tiene grabado, su cerebro está total y completamente absorbido en esquivar, recibir, absorber, pegar, dormir, pegar, dormir, noquear, terminar. Mientras que si vos a tu cerebro lo acostumbraste con técnicas letales, pero a no dormir, porque vos siempre tenés que estar cuidando la fuerza, por más que pegue fuerte y que pegue fuerte en un puff, en un escudo, no es lo mismo que la vida real. Ahora bien, ¿qué pasa si y acá abro el paréntesis, si un Krav Maga, aparte, hace kickboxing, boxeo, o sea, está acostumbrado al golpe? Ahí cambia la historia. Ajá. Pero vos me estás hablando de una persona, porque ¿qué pasa? A mí esto me pasó acá en mi país, en mi ciudad, en vivo. Después de un vivo que yo hice y que dije esto mismo que te estoy diciendo, acá hay una escuela de Krav Maga, y me dijeron, bueno, vente, demostralo, te desafiamos, te desafiamos. Entonces yo lo que dije es, yo no voy a demostrar nada y no me voy a desafiar nada porque lo mío es intelecto, yo no dije que yo lo hiciera, te estoy diciendo que un peleador de MMA, y yo no soy peleador de MMA, claro. Pero sí te consigo uno. Y bueno, tenemos amigos todos, entre amistad, conseguí uno. El problema es que cuando el pibe este de Krav Maga fue a pelear, que hicimos un combate pactado, aunque tendría que ser pelea callejera, pero era un combate pactado, peleaba con técnicas de MMA. La alineación era de MMA. Los esquivos eran de MMA. Digo, eso no es Krav Maga. Claro. Sí, porque hizo boxeo y también hizo kickboxing. Claro. No.
entonces ya es un Yo, chico de MMA, ya no es un... exacto. Claro. Cuando yo digo que MMA por sobre Krav Maga, estoy hablando de alguien que nació en Krav Maga Y y sigue en Krav únicamente Maga, claro. conoce Krav Maga. No uno que Krav Maga, pero también hizo boxeo y no, 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 no. Ahí, porque ahí ya salimos de lo purista. Ya. Claro. Entonces, ¿qué es lo que yo siempre he dicho? Hay muchos instructores de Krav Maga que aparte son boxeadores, hacen full contact, kickboxing, muay thai, MMA, y para mí esos son los mejores y los más peligrosos. Ese sí para mí. ¿Por qué? Porque tiene el cerebro totalmente entrenado para pegar, para recibir, y además tiene las técnicas. Claro, pero no es solo un luchador de MMA, por así, de Krav Maga, perdón, no es un luchador de Krav Exacto, Maga, Sí, exacto. es pero, un luchador completo pero que al final es seguramente, lo que es la MMA, ¿no? pero claro, si ese hombre ya sabe sufrir, como dice Álvaro, ya sabe sentir, a lo mejor simplemente haciendo técnica de Krav Maga está ventilado en 3 segundos. Claro. Claro, ¿y qué pasa? Hay Es algo que complicado. es muy, muy puntual en esto y siempre, ya acostumbrado yo a los debates, lo digo. Yo estoy hablando del rango general, del patrón generalizado. Luego hay las excepciones. ¿Por qué digo esto? Porque no falta que después de una charla como esta y de una opinión como esta, no falta quien te saca un video que lo descolgó de un canal de YouTube de Brasil en donde dos comunes agarraron a un peleador de MMA y lo noquearon y después lo mataron. Mirá, mirá No, cómo... hablamos desde la generalidad, no desde... A ver, sí, sí, y hay acá en mi barrio hay un señor que tiene 6 dedos en una mano. Entonces, cuando a mí me enseñan en la escuela de que la mano tiene 5 dedos, ya te no, 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 porque el 6 dedos del fondo de mi casa tiene 6 dedos. No, papi. Eso es. Todo puede pasar. Si hay algo que caracteriza una pelea real callejera, para mí, en mi experiencia, es la impredecibilidad. Nunca sabes qué va a pasar. Cuanto más vos estés preparado, mejor. Pero es muy difícil estar preparado para lo impredecible, porque si no, no sería impredecible. Entonces, sí tenés que prepararte para saber reaccionar luego de cada cosa. Pero lo impredecible es lo impredecible. Y eso es lo que caracteriza una pelea callejera. Ya cuando dos predeciblemente se montan uno enfrente al otro y se alinean, ahí cambió. Porque ahí lo impredecible ya... No existe. Otro mito que hay, muy, muy frecuente. No, no, porque el MMA no sirve porque si vos vas al suelo en la calle, te agarran entre los otros y te pegan. Pero pará. El de MMA no va a ir al suelo. Si el de MMA es MMA, Mixed Martial Art, artes marciales mixtas, lo primero que aprende un MMA es a dar golpes de puños y patadas. No va a ir al suelo. No es un judoka o un jiu-jitsero, que lo primero que va a atinar es agarrarlo para ir al suelo. No, no, no. Él lo primero que va a hacer es alinearse para dar golpes de puño y patada. Y si lo llevan al suelo, la bondad que tiene su conocimiento en grappling es que va a saber cómo salir rápido. No quedarse ahí a dar vueltas y vueltas como la boa peleando con el cocodrilo, mientras que tiene 5 amigos del otro arriba queriendo darle una patada en la nuca. Sí, Si coger y hace salir corriendo. eso, sí, bueno, eso está en la tapa del libro. Eso, salir corriendo es lo mejor. pero ya te digo, por eso es que a mí yo no puedo entender cómo podemos creer que alguien que no pelea le va a ganar a alguien que pelea. Porque en definitiva, lo que diferencia a un Krav Maga clásico, tradicional, insisto, es que lo que hacen es entrenamiento. Entrenamiento. Y sí golpean el puff y sí presentan la técnica, pero después en la vida real no es lo mismo. No es lo mismo. ¿Tú crees No es. ¿Tú crees que el MMA es la vuelta a los orígenes del pancracio? Sí. Sí, sí, pero está dando la vuelta de vuelta. Quiero decir, el MMA fue la vuelta a los orígenes al pancracio. De hecho, eso fue lo que quisieron hacer los Gracie con el vale todo. Y de hecho, eso es, digamos, lo que fue al principio el Pride FC.
bien, en el que se valía todo, golpes arriba o golpes abajo. La diferencia con el Pancracio es que el Pancracio no usaba guantes, usaban unos cueros. Correcto. El problema es que, claro, hubo un problema con el UFC original y por qué tuvo que evolucionar. Primero porque todo evoluciona, lo que se estanca pierde. La vida es evolución y cambio. Lo que no cambia, de hecho, si vos vas a la definición de inteligencia, inteligencia se define como la capacidad de adaptarse a las diferentes situaciones, evolucionar. Solo los seres inteligentes se saben adaptar. Los no inteligentes no se adaptan y caducan, se pierden como especie. Es interesantísima la definición de inteligencia. No es intelectualismo, leer y aprender 80 libros. Es adaptación. Un erudito que sabe 80 libros y puede ser un erudito de la materia que sea, si luego en la vida palidece y queda destruido por una situación de la vida cotidiana que no la sabe superar, entonces era un erudito, no un inteligente. El inteligente se adapta a las crisis emocionales, sociales, económicas, se adapta, evoluciona, aprende del entorno, estudia del entorno, absorbe, se adapta, cambia, evoluciona. Entonces, la MMA es la evolución natural del kickboxing. El kickboxing es la evolución natural del full contact y el full contact es la evolución natural del karate por puntos que hacían el punto y pego del kumite, que era horrible. Bien, estoy hablando de tiempos modernos, tiempos modernos. Las primeras competencias en las que entraba Chuck Norris, que es lo único que hizo Chuck Norris, era punto y pego. Espantoso. Luego viene el full contact, en donde agregan técnicas de rodilla, de low kick, y ya se valía noquear con los puños. Luego viene el kickboxing, que ya venía de Japón, pero se va adicionando codo, rodilla, y luego viene el MMA que adicionaba también suelo, o sea, cualquiera podía hacer cualquiera, que no se llamaba MMA en ese momento, era vale todo. El problema fue que quienes empezaron en sus inicios, que eran los Gracies, únicamente hacían lucha. Entonces las peleas eran trancadísimas. En un principio se devoraron a todos los que hacían pelea de aire, porque los llevaban al suelo y el de arriba no sabía hacer nada en el suelo. Las peleas con un jiu-jitsero de esa época era uno de dos: o te sometía en 30 segundos o la pelea duraba 30 minutos. Y era un bodrio, porque claro, trancado, hasta que empieza a evolucionar. Marcus Rua, un brasileño, empieza a adicionar más el Muay Thai y encuentra la beta para poder no ir al suelo, o sea, trancar, que no te lleven al suelo, y sigue evolucionando. Entonces ahí con Pride me parece que es el pancracio griego en la máxima expresión. Ves las peleas de Pride y quedás sorprendido de Randy Couture hasta el asesino del hacha, Vanderlei Silva. Era realmente el pancracio griego. Pero claro, luego siguió evolucionando para tratar de hacerlo menos nocivo, menos dañino, y ahora se está trancando de nuevo. Sí. No sé cómo va a evolucionar ahora, pero ahora las peleas están tan lineales, tan a veces aburridas quizás. A veces aburrida, porque se perdió el espíritu, porque ¿qué pasa? Todos ahora pelean el mismo estilo. Ya. Y claro, dos con el mismo estilo, mismo peso, misma estatura, mismo todo, se hace trancado. Mira, en el En los campeonato, inicios, en el campeonato de Andalucía de MMA que hicimos nosotros aquí, yo siempre saco esta pelea porque me gustó mucho. Hay un chico que creo recordar creo que es de Cádiz, no lo recuerdo, no lo puedo confirmar, ¿no? Que el chico lo que hacía era judo. Pegaba, arrinconaba hasta la jaula, y en la jaula el golpe de cadera, no recuerdo en judo cómo se dice, ¿vale? ¡Pa! Listo. Finalizado. Claro. Es decir, yo no estoy. A lo mejor en la profesional sí, pero en la amateur yo no estoy tan de acuerdo, ¿eh? En la amateur se ven cosas muy, muy interesantes. Sí, de hecho, mirá, sí. De hecho, en eso sí. Yo he visto peleas, veo a veces peleas en las redes sociales o en YouTube de amateur y decís, qué extraordinaria pelea. Qué increíble. Claro, después van al profesional
no Sí, rinden ya nada. empiezan a trabajar también. Yo supongo que los chicos, nosotros lo hemos visto, al final los chicos que van buscando pasar a la profesional vienen de su modalidad, pero terminan empezando a ir pues si viene de judo, va al club de lucha, al club de K1, al de KIT, al final empiezan a entrenar todas las modalidades, Claro. terminándose convirtiendo Claro. en Y, MMA, y ¿no? una cosa, no sé si en Uruguay pasa, pero aquí el pan nuestro cada día, ¿no? Un campeonato de España de lucha, perdón, de MMA, es infinitamente más difícil que un campeonato del mundo. ¿Por qué? Porque tú en el campeonato del mundo tienes una semana en la IMAF y tú peleas una vez al día. En un campeonato de España a lo Claro. mejor tienes una llave de 32 personas y peleas 5 veces el mismo día. Bueno, pasa que ahí tiene, entonces en ese sentido tienen una modalidad como la de los inicios, en la que era por avance, digamos, Claro. por Entonces, eliminación. claro. Y entonces Claro, en la MMA profesional, quizás el problema es que tú ya sabes con quién vas a pelear y te llevas 4 meses estudiándolo. Bueno, ahí está, es lo que iba a agregar, pues, escuchándola también. A mí me parece que lo que ha evolucionado, lo que evoluciona muchísimo del amateur al profesional, porque el profesional es tan brutal con respecto al amateur, es que cambia la inteligencia de combate, el estudio, el análisis, hay estrategia. Sí. Mientras que el amateur todavía conserva aquello de ir Con el pelear, corazón. va a pelear. El profesional va a ganar. Entonces, el amateur quiere ir a demostrar, quiere ir a pelear y quiere ir con su técnica y sí espera, da todo lo que quiera, quiere ganar. Pero el profesional yo creo, no conozco ningún entrenador de profesionales, me encantaría algún día conocer, pero estoy seguro que están tan llenos de estrategias de combate, porque vos a veces lo mirás y los combates tardan en empezar, y cuando se traban, yo al principio pensé que se trababan porque eran tan geniales en trabar un combate, que bueno, que quedaban trabados porque se trababa. Después me di cuenta de que en realidad se traban porque es como que ninguno quiere intentar alguna técnica arriesgada. O sea, tienen como 200 técnicas para poder aplicar ahí, pero saben que si la intentan y 1 centímetro el otro tiene la contratécnica, o sea, entonces se torna realmente trabado, se torna un combate de ajedrez en MMA. Y claro, es aburrido. No es lo que el público quiere ver, porque nosotros somos espectadores del circo romano, pan y circo. Correcto. Nosotros, si nos ponen 2 leones a los costados y empiezan a tirar pan, mucho mejor. Por eso es que se torna. Por ahí algún purista le puede llegar a encantar, decir, uy, cómo se estudian, uy, cómo se traba, mirá la posición de los pies, pero no es el caso del común denominador. La mayoría busca espectáculo y bueno, en ese sentido yo creo que el espectáculo ha caído muchísimo, porque si te fijas, hoy por hoy no existen nombres rimbombantes como existían antes. Hoy por hoy vos decís, bueno, nombre, ¿quién? Israel Adesanya. Sí, ok, pero sí, es bueno, pero no sé, no es un Conor McGregor, que a mí no me gustaba, pero creo que fue el último, Sí, el último ruidoso. Mm. No fue un Vanderlei Silva, no fue un Anderson Araña Silva, no fue un Fedor Emelianenko, no fue un Mirko Krokop, que no ganó ningún cinturón, sin embargo todo el mundo le gusta. Viste, uno de esos misterios, un campeón sin corona. No ganó nunca un cinturón en MMA, nunca fue campeón, pero todo el mundo, todos los aficionados conocen a Mirko Krokop, Mirko Filipovic. Sin embargo, hay muchos que han tenido corona y no los conoce nadie. Por las características del peleador, por la espectacularidad, por el espectáculo en sí mismo. Eran peleadores que daban espectáculo. Ellos eran espectáculo cuando entraban porque estaban enormes, porque tenían una forma de pelear extraordinaria. Hoy está todo tan igual, tan rectilíneo, tan uniforme, que vos me decís Israel Adesanya, no le veo tanta, no sé, Kamaru Usman, no sé, Ngannou, no sé, no. Sí, todo bien, pero... Sí, le falta ese puntito de locura, ¿no? De agresividad esa mística del circo romano, claro. Del espectáculo. El espectáculo ha quedado a segundo. Primero está ganar.
Sí. Van a ganar. Bueno, Clarita, son las 11:15 ya, ¿eh? Uf. Pero hay un tema que yo no quiero dejarlo pasar porque he escuchado algunas entrevistas, algunos directos tuyos, algunas entrevistas tuyas hablando sobre este tema y como tanto tú como yo hemos sufrido bullying en el colegio cuando chicos, ¿vale? Que yo no lo digo, pero que yo también, ¿eh? Bueno, pues somos Que tres, yo era, tenemos tres que yo era la bulineados. rubia gordita. Somos Lo los que tres. pasa es que después les pegaba. La característica de... Entonces, y yo he escuchado cosas, que dices cosas muy interesantes y me gustaría ver que si nos contase un poco tu visión de cómo superar eso, sobre todo las luchas, lo que hacen para superarlo, o no hacen nada, o no sirven, o el punto de vista contrario, es decir, qué aporta a las luchas a alguien que hace bullying para que deje de hacerlo. Un poco con ese tema, comentar un poquito, a ver qué nos puedes opinar de por ahí. Bueno, mira, primero que nada contarte algo anecdótico y es que ya no sé qué número llevo de video de biografías de peleadores famosos. Ajá. Todos empiezan por el bullying. El último que subí lo subí hace 3 días sobre el oso ruso Oleg Tartarov. Empezó porque le hacían bullying y el padre, un militar ruso, estaba aburrido y cansado de ver lo que él pasaba leyendo libros de aventura y quería ser actor. Militar de la Unión Soviética, el padre lo metió a hacer sambo y judo porque el nene, hijo de él, quería ser actor y leía libros y en la escuela lo fajaban, ¿no? Entonces, todos empezaron por ese camino al punto en el que he empezado a leer comentarios en mis videos de personas que ya están descreyendo, es decir, todos empezaron por bullying. Empiezan como a no creer, o al que hace el video lo pones como nota de color, algo que yo personalmente no, o no le creen ya directamente al peleador, si lo dijo ya no le creen. ¿Ah? Pero la realidad es que no tiene mucho... No, yo no le veo nada de extraño a que sí sea. Porque digo, peleadores y artistas marciales, hay que ver cuál es el porcentaje que hay en el mundo. No es el 50% ni el 30%, quizás ni siquiera el 10% del mundo que son artistas marciales. De hecho, si yo me pongo a mirar en mi vecindario, soy yo y no encuentro otro a manzanas a la redonda. Entonces digo, puede ser. Ahora bien, sobre el tema en cuestión, para no extenderme mucho, sobre qué opino, si funciona o no funciona, bien. El problema del bullying, en principio, esto es un hecho que lo podés comprobar fácilmente, es un problema psicológico. El niño nosotros tenemos que entender que primero somos animales, ¿ok? Somos mamíferos. El humano es un animal, de carne y hueso, igual que los otros animales. La diferencia es que tenemos raciocinio que nos da conciencia y tenemos definiciones como la moral y como la ética que un animal no tiene la capacidad. Pero somos animales, tenemos los mismos instintos de supervivencia, de reproducción, de miedo, de temor. Si nos estudiamos como animales, vamos a descubrir que nuestra faceta como animal tiene la misma característica del resto de los animales. Al débil lo quieren erradicar. Claro. ¿Por qué? Porque el débil hace que toda la manada o todo el núcleo sea débil. Tu manada es tan débil como tu miembro más débil de la manada. La cadena es tan débil como el eslabón más débil de la cadena, porque siempre se rompe por ese lado. Entonces, la evolución natural, la naturaleza, nos ha dotado con la capacidad instintiva de querer siempre, siempre derrocar, quitar, sacar al débil, matarlo. ¿Por qué? Porque nos hace débil y somos vulnerables y es peligroso. Además, no permite que nuestra raza evolucione para cada vez mejor y corre peligro nuestra raza. Por ende, necesitamos que el más fuerte es el que deje descendencia, que el más fuerte es el que esté y que el más débil muera. Así está grabado en nuestro cerebro más reptiliano, en nuestro instinto. Por eso es que cuando un niño demuestra, sin saberlo él, debilidad,
el resto de los niños la captan. Y esto es inconsciente tanto de uno como de otro. El niño demuestra debilidad porque trae debilidad de la casa, sea porque es un niño maltratado, porque ha sufrido, porque es mimado. Hay tantos factores que pueden hacer que ese niño demuestre debilidad. Y el resto, que no está preparado para captar la debilidad intelectualmente, pero que sí la capta porque además son niños y lo tienen natural, captan al débil y son auténticos como animales que somos y le hacen bullying. Nosotros como adultos lo vemos desde el ojo de la moral y de la ética y decimos está mal y hay que corregirlo. Y es verdad, pero tenemos que entender por dónde viene el asunto. Entonces, ¿qué sucede? Vos podés ver que en una escuela, llamemos una escuela, está el gordito que por ser gordo es como introvertido, ¿ok? Y es al que el resto le hacen bullying. Pero vas a otra escuela y está el gordito malo, el gordito que es más fuerte, Efectivamente. el gordito que es pesado, y él hace bullying a los otros. Un gordito es débil y el otro es fuerte. O sea que no es por ser gordo, no es por ser gordo específicamente. No es por tener un color determinado, no es por ser un tamaño. ¿En cuántas escuelas hay? Y de esto, una vez que lo dije, una vez en una conferencia, después me empezaron a llover anécdotas de que sí, en donde el más chiquito, el más petizo, el más enano, es el malevo. Es el que domina a todo el resto. El ideólogo. El ideólogo. Y es el que es el malevo, es el malo, el más chiquito, el más débil. Porque no se trata de una característica física el bullying. ¿Qué sucede? Las artes marciales en sí mismo, como aprender a defenderte y a pegar y a pelear, no te van a dar una salida. Porque el problema del niño está acá y está acá. Sí va a suceder que con el correr de los años, por aprender a pegar y demás, le va a reforzar la personalidad. Y una vez su personalidad está reforzada, una vez su confianza recuperada, entonces ahí sí quizás él se defienda. Pero, ¿sabés cuántas veces pasa, y esto lo he visto, que son cinturones avanzados, adolescentes, cinturones avanzados? Y sin embargo viene uno que viene de la calle y le pega. Y cuando vos mirás, te das cuenta que vos decís, pero ¿por qué no lo atacaste? ¿Por qué ¿Por qué no reaccionaste? Porque vos sabías. Sí, pero no está acostumbrado y es débil. Le falta personalidad. Entonces, ¿el bullying son las escuelas y las artes marciales la solución al bullying? Sinceramente creo que en principio no. En principio no. Es rompedor, claro. Porque lo podrá hacer, pero con el correr de los años. Con el correr de los años. Tengo una vista, yo creo que, bueno, a lo mejor supongo que tampoco de niña simplemente llegué a un arte marcial, ¿no? Y al final me quedé ahí, entonces no, o a un deporte de contacto. Entonces yo supongo que a lo mejor, no sé cada escuela cómo lo trabaja, pero para mí la lucha da muchísima autodeterminación, autoconfianza. Entonces, hablo de la lucha como las luchas en general. Entonces, creo Sí. que cualquier crío que entra ahí y que coge un mínimo de técnica y un mínimo de... él se autoempodera, por decirlo. Entonces, ya muestras ese carácter de, oye, que yo también... Bueno, ¿y sabés por qué es eso? Yo creo. ¿Te acordás que cuando empezamos esta charla hace como una hora te dije que la lucha está en el ADN? Es lo primero que hacemos desde bebé es luchar. La lucha tiene la característica del cuerpo a cuerpo. Y cuando vos empezás a hacer cuerpo a cuerpo, medir fuerza con fuerza, el tacto, la sensación, empezás a sentir con más naturalidad la fricción, el roce, el empuje. Empezás a sentir que es más natural tu fuerza, empezás a descubrir tu fuerza, empezás a descubrir la fuerza del otro que no es tan distinta a la tuya. Entonces, opino igual que vos. De hecho, me viene a la memoria que cuando era chico, habían practicantes de kung fu y de karate en mi escuela. Y después habían 2 niños que hacían judo. Y eran los malos. Eran los que pegaban. Hacían judo. No pegaban, hacían judo. ¿Por qué era eso?
Bueno, porque el judoka, indudablemente que ese contacto al que te referís, al que hablamos, ese cuerpo a cuerpo, ese contacto físico, te da una personalidad, te da un valor completamente diferente a que cuando vos únicamente vas y marcás técnicas al aire o pegás en un saco. Ese Por eso contacto, ¿no? coincido totalmente. Wow. Entonces, los deportes de contacto no son la solución al bullying. La solución al bullying es educación psicológica, entiendo. Bien, sí lo colocaría en una escuela de artes marciales, sí, porque sería la solución quizás a largo. Pero ¿qué pasa? El niño que sufre bullying necesita una solución ya. Claro. No puedes pasar 3 años para llegar a azul y que se te refuerce la personalidad. ¿Cuándo se te va a reforzar? Tenés bullying en tercero y se te va a reforzar en noveno. Entonces, Muchos moratones son entiendo, eso. yo entiendo y aparte lo viví y lo vi. Lo hablo es más, lo hablo más desde lo empírico que desde lo teórico. De que sí tiene que ser, sí, está bien que hagan, pero no es la solución inmediata. Porque el problema está en la personalidad. El problema está en lo emocional. El problema está en que realmente ese niño, por algo, está débil y por algo demuestra esa debilidad que los otros captan. Y viene de la casa siempre. Siempre viene de la casa. Es una visión totalmente diferente a la que nos suelen decir, claro. Porque yo creo, sinceramente, con todo respeto a la opinión de todo el mundo, pero siempre he escuchado que la opinión que dan es más una opinión de expectativa de lo que debería de ser, de lo que me gustaría que sea, a de lo que es. Claro. A mí me encantaría decirte sí, porque la filosofía de las artes marciales le va a enseñar el camino. Además, cuando aprendes a golpear, aprendes que podés lastimar y es genial. Pero yo no lo vi en la vida práctica. No lo vi, no lo viví, no lo vi. Vi que ese aprendió a pegar y todo ese cuentico lo vi. Sí, claro, 6 años más tarde esa persona. Pero andá vos y ponerte en la situación de un niño que sufre bullying hoy con 7 años. Complicado. Y el que hace judo ese que era malo, que era el que pegaba a los otros, ¿ese se arregló con los contactos? No. Hoy por hoy, de hecho, somos amigos desde la infancia. Hoy por hoy está gordo, es pelado y le gusta el cigarro y el whisky. Con qué odio lo dice, ¿eh? Con qué rencor. Pero eran dos que hacían judo con un maestro acá de judo muy interesante. Pero me vino ahora, ni me acordaba de esa anécdota, o sea, me vino ahora. Es más lo que recuerdo con nombre y apellido. Y bueno, Joaquín hacía judo y era el que pegaba. O sea, era era el con el que no se metían los malevos. Yo tengo una pregunta. ¿Y su maestro sabía de eso? Mira, si te preguntás por el mío, no recuerdo. Pensá que tengo 42 años y esto fue cuando tenía 7. Claro. Pero aún si supiera, hay un tema acá. Hay un tema muy puntual. Te lo digo porque, bueno, tú has conocido a muchos maestros de muchas artes marciales y supongo que nadie quiere que su alumno, yo lo veo con los que vienen, ¿no? Con la estela que tenemos detrás, nadie quiere que su alumno se meta en líos. Bueno, te voy a decir lo que he visto en los últimos años, que lo veo desde entonces y hasta ahora. Vos podés ser profesor, maestro, sifu, sensei, lo que quieras llamarte, gurú, lo que sea, de un arte específico y saber todas las líneas de ese arte y cómo entra y cómo sale la línea central y ser etiqueta dorada. Etiqueta dorada. Etiqueta ni del mono. Yo creo que a muchos de esos maestros les falta más conocimiento intelectual más que empírico intelectual de otras áreas. Hay que abrirse, que estudien fisiología, antropología,
psicología. Y no digo que sean psicólogos, ¿eh? No estoy diciendo que hagan la universidad de antropología y la universidad de psicología. No, no, no. Digo que tienen que hacer más amplio su mundo para poder ser llamado de maestro. Un maestro, órale, es un pozo de sabiduría, de cualquier área, de muchas áreas. Entonces, muchas veces se centran única y exclusivamente en la filosofía de esa arte. Y lo que dijo el maestro de esa arte, la tradición y la técnica. ¿Y qué sucede con el bullying? No hay ningún arte marcial que estudie bullying. Claro. ¿Es verdad? ¿No? Si vos no haces un poquitito de como te digo, de psicología, de antropología, De si no te trabajo preocupas de inteligencia emocional, ¿no? de trabajo de inteligencia emocional, de economía, si querés. No sé, hay que ampliar el marco de conocimiento. Yo creo que cuando se cierran, mirá, se nos ha transmitido demasiado en el mundo de las artes marciales, que más vale una técnica 10.000 veces que 10.000 técnicas una vez. Ajá. Que hemos confundido el camino. Hemos confundido el camino. Entonces, ¿qué sucede? Hemos confundido, ¿por qué? Porque yo estoy de acuerdo con que más vale una técnica 1000 veces que estoy de acuerdo. Pero ojo, que si vos sabés solo una técnica, por más que la hayas hecho 10.000 veces y no te sale, el otro te va a ganar porque tiene un arsenal más amplio. Claro. Eso está en la tapa del libro. Si no, fija lo que pasó al principio con los Gracie Jiu-Jitsu. Todos perdían para los de Gracie Jiu-Jitsu porque podrían haber hecho 1000 veces una técnica, pero no sabían suelo. Entonces, ahora bien, yo puedo entender que por ahí quizás eso en el terreno de las artes marciales te puede llegar a funcionar. Ahora, léete un libro de antropología, léete un Nietzsche, léete una antropología práctica, léete tus zonas erróneas de Friedrich, léete un Séneca, léete un Jung, un Freud, léete un Carl Sagan igual. O sea, amplía. Acabo de encontrar a mi top, Bau. Lo que yo siempre digo es, a alguno le hace falta una paliza, pero de libros. No. Correcto. ¿Sí? Esa es mi frase top. No. Claro. Pero ¿sabés qué pasa? Si no, llega un punto en el que a vos te vienen con un tema como el bullying. Y tu respuesta va a ser basada en lo que sabés. Entonces vos a mí me estás haciendo una pregunta sobre el bullying. Y yo la respuesta que te estoy dando está basada en la antropología. Básica. Antropología básica. De algo de antropología que aprendí haciendo algo de neurociencias aplicadas a las ventas. Nada que ver. ¿Ok? Y algo de psicología práctica que hice de un autor que se llama Ernesto Cádiz, que tiene varias obras, y hay una que se llama Tus zonas erróneas. Hay un libro que lo recomiendo mucho, Tus zonas erróneas. Espérate, porque ese me lo voy a apuntar. Busca Tus zonas erróneas, en donde él te explica, todas tus zonas erróneas son los traumas complejos, miedos, y todos fueron inculcados por quienes te criaron. Cuando te decían, hey, ve tú que puedes hacerlo, o yo no porque estoy muy grande y me duele acá, te estaban inculcando cosas. Tenés que estudiar porque si no, siempre el miedo detrás. Porque si no, cuando seas grande te vas a morir de hambre. Miedo. Siempre tenés que hacer tal cosa por miedo. Entonces todo eso te va deformando la mente y te vas transformando en una persona débil, con miedos, con traumas, con complejos. Bien, entonces, a lo que voy con esto, me haces una pregunta de esa, y si en el terreno de las artes marciales me la hacen, no te voy a decir, porque el Tao del Jeet Kune Do, Bruce Lee dice que un monje es como un tigre que clava las uñas sobre la montaña y la montaña queda en el lugar, pero el viento... ¡Oh, no! No funciona así. Hay que bajarlo al suelo. Hay que bajarlo al suelo. Hay que evolucionar. De lo contrario, terminamos siempre en las religiones, en las artes marciales, terminamos siendo como ciertas religiones que todo te lo responden con la Biblia. Claro. ¿Y por qué sale el sol? Y porque la Biblia dice, sale el sol, pones el sol para luego volver a salir. Y siempre el sol. Órale. No, pero ¿no será que quizás no es el sol el que se mueve? Es la Tierra. Entonces allá viene Galileo Galilei y dice, es la Tierra, no es el sol. Oh, no, porque la Biblia dice, sale el sol y pones el sol para volver. Entonces no podés ir. No. Te vamos a matar. A la Inquisición, te matamos, tenés que retractarte. Entonces va Galileo, pone la mano sobre la Biblia y dice,
jura usted que no es el sol, que es la le juro. Se da vuelta y dice, ma que se mueve, se mueve. Lo juro, pero que se mueve, se mueve. ¿Ah? O sea, entonces, por eso digo, para ser llamado de maestro, o sensei, que en definitiva es maestro en japonés, Sí. o sifu, que en definitiva es maestro en chino, debería de ser un poco más amplio. Y mirá que los sifus chinos, de medicina, de nutrición, de todo, de cómo arar la tierra, o sea, tenían conocimientos de todo, de las estrellas. Eran amplios, amplios, De hecho, muy amplios. el origen... De hecho, no había tanto celo por escuela, perdón, Sí, no había tanto celo con escuela como ahora. A mí me ha tocado hacer biografías de, por decirte algo, ¿cómo se creó el Hou-Sin Chou Li Fat, el Chou Li Fat, un arte marcial chino, de estilo de Kung Fu? Bueno, es un alumno que fue con el maestro Chou Lin, y este le enseñó su estilo Chou Lin. Y cuando ya le enseñó todo eso, lo mandó con otro maestro que estaba en la montaña, que se llamaba Fat San. Entonces va a aprender con Fat San el estilo de las piernas, que este otro no sabía. Y este le enseñó todo ahora de piernas, que sumó a lo de Chou Lin. Y cuando terminó de enseñarlo eso, fue con Hun Sin, este otro, lo mandó con Hun Sin, que era otro maestro que vivía pasando la cañada y que sabía además de medicina. O sea, se pasaban. Y luego este mismo, que aprendió con este, que fue enviado por este, con este, creó el estilo Hun Sin Chou Li Fan, en honor a todos los del Ligar. Claro. Hoy por hoy vos vas a uno y te dicen, acá está todo, no podés ir a otro. Yo entiendo que a veces institucionalmente esto se puede complicar, porque a veces que si van y qué hacen, pero yo he visto escuelas acá en Brasil y en Argentina que un mismo alumno aprende 3, 4 artes distintas y no complican nada para nada. En karate hace karate, en judo hace judo. No es que va a judo y da una patada, uy, lo que pasa es que estás haciendo karate. No, yo creo que es un tema de celo religioso y también celo por la billulla, o sea. Más lo segundo que lo primero, creo yo. Claro, ¿qué pasa si te gusta más el otro y no venís más al mío? Claro. Pues que pierdo dinero. Y porque la economía es tirana en todos lados. Efectivamente. ¿Qué pasa si de repente a vos te gusta más el otro y después deja de venir a mí? No me sirve. Correcto. Hay una anécdota que yo siempre cuento, y es que en Grecia las bibliotecas nacieron en las palestras. Importante dato. Cuando ibas a entrenar, dejabas tus libros o tus rollos y los dejabas al lado, y ahí es donde estaban. Y tú entrenabas y compartías tus rollos con los compañeros. Es decir, que... Claro. Y eso se pierde. Se ha perdido. Sí. Totalmente. Una paliza al libro, Clara. Totalmente. Yo soy fan de las palizas de libros. Bueno, pues nada, vamos a ir cerrando ya, si quieres, Álvaro, porque te hemos robado más tiempo del que te habíamos pedido. Y bueno, tu futuro ahora mismo es tu canal de historia de las artes marciales y tu canal de entrenador, ¿no? Como de preparador físico, ¿no? A ver, claro, siempre tratando de ir evolucionando un poco. El canal sigue canal de YouTube Artes Marciales El Faraón. Eso lo voy a seguir porque bueno, falta. Que por cierto, por cierto, te voy a decir una expresión muy borde, muy fea. Pero cuando subiste el documental de Sambo del otro día, de Sambo Militar, se me cayeron las bragas. Me encantó. Me encantó. El Sambo es muy... No sé qué tienen los rusos, pero son cautivadores. Sí. Incluso para quien no comulga con su ideología. Correcto, sí. O sea, porque a veces pasa eso, ¿no? Pero es como que cautiva muchísimo. Yo invito a todo el que nos vea que pase por el canal del Faraón con 2R. Sí, ahí seguimos. Ahora estoy trabajando muchísimo a través de Instagram. Pero claro, la diferencia es que en YouTube soy artes marciales, el Faraón de artes marciales, documentales, etc. En Instagram ya es coaching en nutrición y dietética, entrenamiento, nutrición, que es mi otra faceta. Al principio hacía todo en todo y después separé. Digo, muchas veces van los que me conocen del canal de artes marciales y ven que en Instagram prácticamente hablo de entrenamiento únicamente, de nutrición,
Y bueno, ¿cuándo va a hablar de artes marciales? No, en Instagram no. En YouTube sí, en Instagram no. Pero bueno, son las dos plataformas principales, red social y plataforma que más manejo Perfecto. en principio. Pues nada, te seguiremos atentamente y nada, empezaremos el que no lo conozca que lo vea porque hay vídeos chulísimos, ¿vale? Sobre todo con el que yo empecé, que es de los que más me gusta, que es el de las 9 artes marciales más antiguos. Y bueno, y que, si no, en Instagram, si quieren ver personal training. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Álvaro. A ustedes ha sido un placer realmente. Enorme. O sea, a ver si el año que viene la temporada. Nosotros ya la temporada casi la vamos a terminar este mes. Llevamos ya casi 50, ¿no, Clara? Casi 50. Casi De 50. hecho, el 51 te he dicho hoy, no lo hacemos. Clara ahora se nos va a Italia, a Turquía, después campeonato Al europeo. europeo que hay en Galicia. Es decir, los árbitros internacionales tienen estas cosas. Que están todos Sí, claro. Las personas humanas nos quedamos en casa. Bueno, un abrazo enorme, Álvaro. Muchísimas gracias. Un abrazo, Álvaro. Gracias. A las órdenes siempre. Clarilla, impresionante. Déjame acostarme ya, ¿no? Impresionante lo de hoy. Increíble. Pero es que yo ya lo sabía. Pues yo ya cuando me dijiste, no, viene, ya sabía que iba a ser guay. Esto hay que repetirlo. ¿Cuánto tiempo tuvimos? No hemos terminado todavía. que seguro que tenemos que repetirla, ¿eh? Sí. Tenemos que Nos repetir faltan horas. A mí sí me han quedado montones de cosas por encima. Tema de la mujer no hemos hablado nada y seguro que Álvaro tiene muchísimas cosas que contarnos de ese Segurísimo. tema. Sí. Bueno, tendremos que invitarlo otro día. Bueno, ¿será porque no vamos hasta aquí el año que viene? En septiembre. Sí, en septiembre. Bueno, ¿qué nos quedan? Tres combates, ¿no? ¿3 combates? 3 combates. ¿Tres Hasta la semana combates? que viene. Adiós.